Hola, bienvenidos. Estamos en un programa en vivo, Sendero de Triunfo de FINEC en Colombia. Quien les habla, Marta Liliana Sarmiento, pertenezco a esta organización hace 22 años. Soy ingeniera civil de profesión colombiana y hoy tenemos el gusto de tener a Margarita que viene desde Ecuador. Bienvenida, Margarita. Gracias, mucho gusto. Mi nombre es Margarita Toapanta. Conozco de esta organización el tiempo de 6 años, 7 meses. En mi país soy comerciante, ama de casa y muy bonito. Sí, me alegra mucho tenerte por acá y es tan importante que ustedes sepan que somos personas comunes y corrientes. A esta organización pueden pertenecer hombres, mujeres jóvenes y jovencitas que fuimos invitados también, así como nos invitaron a nosotros por primera vez y desde ese día somos parte de la gente más feliz de la tierra. En esta organización hablamos de lo que nos une y no de lo que nos desune. Por eso nosotros nunca le vamos a preguntar a usted a qué partido político pertenecen y cuál es su religión. No nos interesa cambiarlos de esos lineamientos, solamente queremos hablarle y presentarle al dueño de esta organización que ha hecho posible la visión de esta organización y es poder tener un cambio en nuestras vidas. Esta organización está en más de 90 países, por eso hoy tenemos desde Ecuador la compañía de Margarita. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Nosotros nos dedicamos, nuestra actividad económica hace referencia a diferentes actividades. No tenemos ánimo de lucro en esta organización y lo que hacemos lo hacemos por amor y agradecimiento con el dueño de esta organización, porque a través de nuestro paso por acá hemos podido experimentar cambios en nuestra vida y lo primero que usted va a experimentar aquí en este programa es paz, una luz de esperanza, porque usted va a escuchar una historia de cambio de vida de Margarita, cómo era su vida antes y cómo es su vida después de haber llegado a esta organización. Entonces vamos a empezar, Margarita, porque nos cuentes cómo fue tu infancia. Ya, mucho gusto. Mi infancia, digamos que no fue trágica, al contrario, tuve unos padres muy humildes. eh, Soy de una familia conformada por papá, mamá, 5 hermanos, hasta la edad de 12 años, y ahí aparecieron un par de gemelitos que esos a- llenaron de felicidad mi vida. Unos padres, como le digo, humildes. Mi madre tenía un carácter muy fuerte, y eso hacía que no le tenga mucha confianza a ella, pero al contrario, mi padre, en cambio, era muy cariñoso. Él era el que se preocupaba de estar pendiente de mis actividades educativas, y algo que me recuerda de mi infancia que no puedo olvidar es que mi padre, en su humildad, él, cuando iba a las reuniones o algún llamado de los colegios, para saludar a los licenciados, mi padre siempre se sacaba el sombrero con mucho respeto, y eso es que algo llevo en mi corazón. Así, en este ambiente, pues mi padre no nos pudieron dar lujos materiales, cosas materiales de lujo ni dinero, pero sí nos dieron los valores más importantes, como es el respeto, la honestidad, la humildad. Qué Así. lindo. Ujú, Bueno, Margarita, eso me encanta escucharlo, porque de verdad que no todo el mundo tiene la fortuna de tener esos lineamientos, ¿no? De ujú, principios y valores en su hogar. ujú. Y todo eso, ¿cómo impactó en tu vida la adolescencia y la juventud? La adolescencia, pues yo estando en el colegio, yo tenía mucho respeto porque mis padres de eso me enseñaron, y tenía temor de caer en algo que a mis padres les moleste. Pero sin embargo, como le digo, el carácter de mi madre hacía que no tenga confianza, y más bien que yo empiece a mentir, a Ujú. huir de casa. Y yo conozco a un chico en ese entonces, a la edad de 17 años, recuerdo, yo me ilusioné por primera vez de un chico, y mi madre, con el carácter, le hizo que él huyera de mí. Ujú. Pero yo trataba de convencerle a mi madre que me dé permiso para que él sea mi enamorado, que me permita verle en mi casa, y no fue tan fácil, pero lo logré convencer. Sí. Pero él, como le digo, ya se apartó un poco de mí. Pero cuando a mi madre ya le convenzco
sea él mi enamorado, que me deje estar con él. Y yo feliz le voy a contar a él que ya tenemos la autorización de mi madre para estar tranquilamente. Y resulta que me entero que él se estaba casando por civil y por la iglesia. Eso Qué fue lo golpe que tan duro. marcó mi corazón. Me desilusioné, sufrí mucho. Estaba adolescente, ilusionada, pienso yo, y eso fue un poco difícil salir de eso. Ajá, y muchas Ujú, veces nosotros adoptamos el carácter de papá y mamá. ujú. ¿Qué carácter adoptaste? Porque los dos tan diferentes. El carácter fuerte de mi mamá. Ujú. Eso, eso hacía de que yo también empecé a tener las mismas reacciones que mi madre. Y yo decía, cuando yo sea mamá, yo no voy a ser así con ese carácter a mis hijos, yo les voy a tratar con amor, con cariño, pero nos equivocamos. Sí, qué Ujú. desafortunado. Bueno, ¿y en qué momento te casas? Yo termino el bachillerato y yo pensaba trabajar porque la situación económica de mis padres era baja, no tenían para darme Ujú. la universidad y yo tampoco hice ningún esfuerzo por seguir estudiando. Y como le digo, nacieron mis hermanitos gemelos, eran pequeñitos y yo la ilusión que tenía es de ayudarles a criar a ellos y que ellos sigan estudiando porque la situación económica, imagínense mis padres con dos bebés gemelos, era difícil. Duro, sí. Entonces sí, yo quería trabajar, pero tuve tanta mala suerte que no pude conseguir empleo porque para conseguir un empleo toca prepararse, Ujú. estudiar y fue duro. Ujú. Duro dejar. Entonces, a la edad de 21 años, más bien, tomo la decisión de casarme con una persona igual humilde de mi mismo sector y procreamos 3 hijos. Todo era bonito. Él también trabajaba en un taller de carpintería, le pagaban a la semana. Todo lo que le pagaban a él administrábamos bien al inicio. Nos casamos en civil, nos casamos en la iglesia, íbamos criando a los hijos. Eh, Todo era bonito hasta una cierta fecha, digamos, unos 10 años pasamos así. Pero yo digo que con el venir los hijos, igual Dios bendice. A él le ofrecen un mejor empleo en una fábrica de donde él ganaba a la semana, le triplican el sueldo. Pero asimismo el horario de trabajo también era fuerte, de 6 de la mañana, sábados y domingos hasta la noche, así. Entonces él va ausentándose un poco de la casa, pero yo consideraba que ese esfuerzo de él irse a trabajar era el que yo tenía que afrontar todas las actividades de mis hijos, las reuniones escolares, las actividades deportivas, todas las actividades que hacían en la escuela, afrontaba yo. Ujú. Entonces, pero yo pensaba que todo estaba bien, ¿no? Ujú. Pero resulta que él, yo considero de que el dinero cambia a las personas, porque como le digo, él empieza a ganar más Sí. y empieza a conseguir amigos, empieza a consumir el alcohol, empieza ya a no llegar pronto a la casa, empieza a faltar a la casa. Y eso fue poco a poco, porque al inicio se quedaba 2 horas más, después ya llegaba a las 12 de la noche, después al otro día, después los fines de semana mejor no llegaba y empezamos a tener problemas. Pero yo pensaba que todo estaba normal porque a pesar de todo eso, en todas las actividades que hacían de la empresa, del trabajo de él, siempre participábamos en familia, los fines de semana nos íbamos con mis hijos en los eventos deportivos y compartíamos con los compañeros de trabajo y incluso participábamos en las fiestas, en los bautizos, en todos los compromisos. Teníamos invitaciones, ¿no? Pero todo estaba bien aparentemente. Pero un día una vecina me encuentra en la calle y me dice, cómo está su esposo? Yo le digo, bien, todo bien, pero me dice, su esposo tiene otra mujer. Le digo, no, yo no creo, porque mi esposo no es para eso, él es humilde, el hecho que trabaje hasta de noche, que se haya quedado a tomar, pero con otra mujer no creo, le dije Ajá. yo. Yo confiaba ciegamente en él porque, como le digo, nos casamos en la iglesia frente a un altar y en verdad, o sea, yo pensaba que era para toda la vida. Entonces, pero cuando ya me siembra esa espinita, pues yo ya no me quedé tranquila. Empecé a investigar, pero pensé callarme, pero no pude.
yo empiezo a presionarle a él, o sea, que me diga la verdad, que me diga la verdad, y me dice, hasta un cierto punto me decía que no, que es mentira, que la gente porque nos ven que vivimos bien, que la gente es envidiosa y que por eso nos quieren ver peleando y cosas así. Bueno, algo me creí, pero ya no. Y fue pasando el tiempo, ¿Cuánto tiempo? eh, un año máximo, creo Ujú. yo, pero en este transcurso, decirles con el respeto de los esposos, decirles que cuando un esposo descuida por otras actividades que no son el trabajo, descuida a su esposa, descuida el hogar, siempre hay una persona que le está poniendo el ojo. A mí me pasó eso y no es orgullo lo que les digo, pero había una persona que me pretendía y me decía, pero usted siempre le veo sola. Y yo le decía, no, yo soy casada, yo tengo mis hijos. Y me decía, no, pero es que usted siempre se le ve sola, siempre está sola con sus hijos y usted no me quiere dar esa oportunidad. Pero yo siempre le guardaba las espaldas. Hasta cuando va pasando el tiempo y cuando él me dice que ya no tuvo a dónde más escaparse, pasaron cosas en que le dije, ahora sí me vas a decir la verdad, porque ya no me puedes mentir. Así que llegó el límite y me dijo que sí era verdad, que estaba con aquella persona que me habían dicho mismo. Y lo peor de todo era que era con la esposa del mejor amigo, con Dios la que mío. compartíamos los eventos, compromisos sociales y estábamos en el fútbol y todo. Entonces, eso marcó mi corazón. Y Es que entonces, marca el corazón de toda ujú, una mujer, ¿no? Que yo la traicionen de esa ajá. manera. Entonces yo saco en la conclusión, digo, pero ¿cómo? O sea, no se puede confiar ni en los amigos, ni en las esposas, o Ujú. sea, ahí le clavan la puñalada por la espalda. Y eso, como le digo, marca mi corazón y yo tomo la fatal decisión de aceptar a aquel varón, o sea, porque cuando uno se está apartado, pues, de los buenos caminos, uno se actúa con venganza. Y le dije, no, pues si para ti ha habido, no creas que para mí también no va a haber. Y si tú me hiciste una, yo te hago dos y para que veas lo que duele. Pero sin darme cuenta de que eso, mi hogar se convirtiera en un completo infierno. Oye, Margarita, cuando uno paga mal por mal, hay Ujú. consecuencias, ¿cierto? Consecuencias, sí. Y en ese momento tus hijos estaban dándose cuenta de toda esta situación. Hasta un cierto punto ellos no se enteraban de lo que estaba pasando, pero después ya empezaron a darse cuenta porque empezó la agresión verbal, la agresión física, empezó a maltratarme, empezó a tratarme como la peor mujer de la sociedad. Porque decirles, varoncitos, que cuando un hombre comete ese tipo de errores, pues no pasa nada, puede estar con una, con dos mujeres y Es normal para la hasta sociedad, les ¿cierto? aplauden, Ujú. sí, pero en cambio cuando una mujer da ese mal paso, es catalogada como la peor mujer de la sociedad. Así me pasó a mí. Le digo que él empezó a tratarme con palabras muy fuertes, empezó a golpearme, me escupía en la cara, me decía que le daba asco. Y hasta un cierto punto yo permití que me pegara, yo decía, yo mismo tengo la culpa, pero después yo empecé a reaccionar y decía, no, pero ¿por qué me tengo que dejar maltratar? Si él no hubiera hecho eso, pues yo tampoco hubiera cometido ese error. Así que empecé a defenderme. Empezamos, igual yo también empecé a enfrentarme a los golpes. Un día perdimos el control de tanto coraje, de tanta ira. Cogimos los dos cuchillos y dijimos, o me matas o te mato, pero aquí se acaba todo. Dios Y mío. empezaron ya mis hijos a darse cuenta de la situación que estaba pasando y en medio de esas peleas y todo, mis hijos gritaban, pedían ayuda, pero yo nunca le conversé a mi familia nada. ¿Y con qué cara les iba a conversar también a mi familia? Y me aguantaba. Mi familia pensaba que todo estaba bien. Cuando en este proceso pasamos como 3 años en que peleábamos, nos hacíamos de a buenas, él mismo decía, nos perdonemos, luchemos por nuestros hijos, empecemos de cero. Y decía, sí, sí, ya, le daba una nueva No oportunidad, sé. yo le perdoné una vez de corazón, pero no, las cosas no se daban porque una vez perdido la confianza, el respeto, o sea, ya imposible volver a recuperar. Aunque a veces pasábamos bien, decíamos, ya, se olvidó todo, porque yo mismo fui la que le avisé a él en el camino que estaba y le dije, qué tal se siente?
no es orgullo, pero yo no pude callar eso. Sí, Pasó claro. 15 días y nada más, tuve que, afortunadamente aquel varón no era del sector, o sea, tuve que hacerle que desaparezca de ahí y nunca más le volví a ver, pero ya quedó ahí la huella. Sí, claro, la Entonces marca. él cuando venía a veces bien, todo bien y así, pero y venía tomado y era ya los golpes, el problema. Y así pasamos, como le digo, 3 años duramos así en que nos reconciliábamos, que volvíamos a empezar de cero, pero no se pudo. Y volvió a estar con otra persona y cuando yo le reclamé me dijo, sí, porque hice por venganza, porque yo no disfruté la juventud, yo no disfruté de soltero. No, Esas no. eran las respuestas, entonces dije, no, pues o sea, esto no va a cambiar, así que nos decidimos divorciarnos. Nos divorciamos y yo me quedo con mis 3 hijos pequeños. El más pequeñito se quedó de 7 años. Creo que fue al que más le afectó, pienso yo, ¿no? Aunque a mis 2 hijos mayores también sí les debe haber afectado, pero a lo mejor ellos no demostraron eso, ¿Y nunca fueron has un podido poco más hablar fuertes. con tus hijos del tema para saber Eh, cuánto les mm, afectó, qué sintieron? Después de lo que ya ingresé a la fraternidad, ahí pude conversar con ellos. Una Ujú. vez separada, ¿cuánto tiempo duraste para llegar aquí a esta organización? Uy, mucho tiempo. Hoy llevo ya como 23 años de divorciada. Yo a la fraternidad llevo ya, digamos que ya como 7 años ya. Entonces Sí, es ha pasado bastante mucho tiempo. tiempo, sí. Y antes de llegar aquí a esta organización, ¿qué fue lo más impactante en tu vida? Lo que más impacta es que a raíz de lo que yo me separo, me divorcio, pues yo me dedico a trabajar al 100%. Yo trabajaba en ese entonces en el área de la panadería y pastelería. Y yo siempre digo, para que el pan esté a las 6 de la mañana en la vitrina, pues uno tiene que estar de pie a las 12, la 1 de la mañana. Yo trabajaba sola. Y yo decía, trabajando y esforzándome, yo les voy a dar lo que mis hijos necesitan y les voy a sacar adelante. Y no voy a necesitar del orgullo del padre, porque sí era orgulloso, entonces Ujú. decía, no le voy a molestar. Así que va pasando el tiempo, mi hijo va creciendo, yo también disqué porque mucho trabajaba y me esforzaba, yo también me hice de un grupo de amigos y decía, así conforme trabajo, también tengo derecho a divertirme. Los fines de semana por ahí me pegaba una escapada, que íbamos a bailar, que íbamos a tomar, y no me daba cuenta que igual estaba yo también descuidando de mis hijos. Pero pensaba que estaba bien, ¿no? Ujú. Pero va pasando el tiempo y me doy cuenta que mi hijo también empieza a consumir alcohol. Sin embargo, era muy buen estudiante. A pesar de todo, era muy buen estudiante. Me llamaban del colegio a felicitarme que tenía diplomas de buen estudiante y para mí era un orgullo. Así que pero de todas maneras va pasando el tiempo y esto va empeorando. Un día ya estaba él por terminar el bachillerato y me llaman a una reunión de padres de familia y nos dicen, a ver, los papacitos de tales estudiantes se van a quedar al final de la reunión. Como le digo, mi hijo era un buen estudiante, yo dije, mi hijo va a salir abanderado, va a tener un Me van a diploma, algo, me van a felicitar. felicitar y nos dan unos frascos y nos dicen, a ver, se van al baño, se sacan unas muestras, se van al laboratorio y regresan con las muestras. Así lo hicimos, en media hora nos dieron los resultados y sorpresa para mí que mi hijo sale positivo en consumo de drogas. Era tan duro para Qué mí. duro, sí. Eh, le dije al papá en ese entonces, mire, su hijo está así, y me dijo, déjeme conversar con él. Yo voy a conversar como que si fuera un amigo. A los hijos hay que tratarles como amigos. ¿Cómo era la manera de tratar de conversar con el amigo? Era en una mesa, en un bar, sacando una cerveza, sacando una botella de licor y decía, así hay que conversar, pero yo le trataba de corregir, pues como por las buenas, por las malas, yo le decía, o si no me entiendes por las buenas, por las malas me vas a entender, yo cogí un palo y le quería castigar. Eso hizo a que a mí me llegara a odiar, más bien al papá le tomó como el héroe, porque él era el que le acolitaba en su vicio, entonces me llegó a odiar, me sacudía, me quitaba de la puerta, me decía déjeme vivir mi vida. Se fue de la casa. Eso empeoró porque Sí. ya no tenía control.
paraba en las esquinas tomando, nosotros allá en el Ecuador el licor artesanal le decimos el puntas, paraba comprando eso con los amigos en la calle y cuando yo me acercaba a decirle, mi hijo, no estés en eso, vamos a la casa, me decía, ahí viene esa señora que no me deja vivir en paz, prácticamente me desconoció como madre. Y eso así fue empeorando y hasta un cierto punto yo dije, le voy a encerrar en un centro de rehabilitación porque ya era demasiado. Él empezó a quedarse botado en las calles, gritaba en las calles, solo pasaba por mi casa y pasaba gritando, peleaba, eh, rompía los parabrisas de los carros, me llamaban a decir que estaba emproblemado con la policía. Yo dije, le voy a encerrar, pero él se daba cuenta y decía, pobre que me haga eso, yo peor he de salir del centro de rehabilitación. Y así no tuve mucho tiempo a reaccionar. Así que un día, como para nosotras las madres, no hay hijo malo, él nuevamente empieza a llegar a la casa y lo empiezo a recibir y mi hijo ya cambia de vida, deja. Dije yo, dándole cariño, Ujú. más atención, va a dejar. Y un día llega con la noticia de que va a ser papá. Él estaba Dios, muy ilusionado, muy contento con ese bebé. Yo puse mi esperanza de que mi hijo va a a cambiar cambiar. por eso, pero resulta que no, porque la chica con la que iba a tener el bebé, ella también era una jovencita que recién salía del colegio, ilusionada ella también de irse a otro país porque su madre estaba en otro país. Un embarazo no planificado pues les trunca los sueños, las jovencitas, así nos ha pasado pues a nosotros también, así que no tuvo oportunidades ni de seguirse preparando, estudiando, y ella con la indecisión a veces decía, yo no quiero tener ese bebé, o a veces se ilusionaba y decía, sí, sí quiero tener ese bebé, pero le voy a esperar que nazca, le voy a dejar que le críe usted y me voy a otro país con mi mamá. Y esa inestabilidad emocional también le contagia a él. De todas Sí. maneras, se fueron ellos a vivir aparte. El que se casa, casa quiere, dice, y se fueron a vivir aparte. Yo dije, es decisión de ellos, pues yo no quiero ser el papel de la suegra mala. Entonces ellos verán que comen, que no comen, y Y que más bien para asuman su que se hagan responsabilidad. responsables, ¿sí? Margarita, ¿y en qué momento llegas a la organización? Ahí, En ese precisamente en momento. ese momento, porque 2 días él se fue con ella a vivir aparte. Y un día llega a las 12 de la noche, llega tomado otra vez y otra vez le digo, mi hijo, ya no estés así, le digo, no llegues a la casa así, ella está en estado y le va a hacer mal, le va a hacer mal al bebé, mejor quédate a dormir aquí y te recuperas y mañana te vas. No, mamá, me dice, solamente deme la bendición y yo me voy. Le di la bendición y se fue. A la 1 de la mañana me llaman a avisar que mi hijo estaba en el hospital, se apuñaló él mismo. Se metió Sí, 3 cuchilladas en su cuerpo. Eso fue fatal para mí. sí, qué dolor. Cuando yo llegué estaba ya sedado, estaba en la ambulancia para trasladarle a la capital. Y llegamos a la capital, le internaron y cuando ya le empezó a pasar el efecto, él estaba sedado, le operaron del pulmón, pero empezó Dios, a reaccionar y me decía, mamá, ¿por qué no me dejan morir? ¿Para qué me trajo? Gritaba ahí en el hospital, quería escaparse con sondas, con mangueras. Y yo de la desesperación le dije a las enfermeras que le suministraran algo, que le dieran algo para que se duerma. Pero al mismo tiempo yo pensaba, decía, ¿y eso le va a durar qué? 1 hora, 2 horas. Y cuando pase nuevamente va a volver a lo mismo. Así que las enfermeras me dijeron que no le podían suministrar nada, que mientras no le vea el psicólogo, el psiquiatra. Y ahí es cuando el psiquiatra le hace una evaluación y sale y me dice, señora, su hijo tiene su cerebro hecho un cortocircuito. Va a tener que internarle en un hospital psiquiátrico, siquiera por 1 año o por 2 años, porque su hijo no va a salir así. Así estaba mi vida sin saber qué rumbo coger, a quién pedir ayuda. Tengo entendido que los hospitales psiquiátricos cuestan mucho dinero y decía, ¿y ahora de dónde?
Ahí llegan amigos de esta organización y me invitan a mí a una reunión, me dijeron. Cuando yo asistí, llegué un poquito atrasada, habían estado ya dando la visión, medio entendí, pero lo que más me gustó era que me decían que respetaban a la iglesia que yo iba. Después pasó una dama, dio un testimonio y en ese testimonio me presentan a Jesús y me dicen que hay un Jesús que cambia vidas y que yo tengo que orar. Y yo decía en ese entonces una oración es que va a cambiar mi vida, decía. En ese momento yo no tenía ninguna relación con Dios, estaba yo apartada de Dios, no quería saber nada de Dios porque yo decía, si Dios existiera, no hubiera permitido que yo me hubiera divorciado, que yo hubiera pasado por tanta adversidad y no estaba yo en comunicación con Dios. Pero escuchar tantos testimonios, yo fui asistiendo, me invitaron también a un círculo de oración, pero en esos eventos nos dan unos papelitos, ¿no? Nos dan unos papelitos y nos dicen que escribamos, que le arranquemos de ahí un milagro a Dios. Para mí la verdad era difícil. Para mí era imposible yo poder restituirle a mi hijo. Así que yo lo único que me acuerdo que le escribí ahí, le dije, Señor, si tú de veras existes, pues ya le diste una nueva oportunidad de vida a mi hijo, pero que sea para un cambio, porque si va a volver a lo mismo de antes, mejor llévate, Señor. Así de esa manera yo empecé en esta organización y decirles que empecé a hacer, o sea, me gustó y escuchaba otros testimonios y decía, sí, o sea, no puede ser que tantos testimonios sean inventados, o sea, mentira, ¿no? Pues entonces yo empiezo a seguir asistiendo a todas las actividades que planifica esta organización. Yo fui testigo en una de las actividades, así como estamos hoy acá una semana, también hicieron allá en el Ecuador la primera actividad que yo participé, y yo fui testigo en una semana cómo un joven se transformó. En una semana yo vi el cambio de ese joven. Entonces eso me llenó de esperanza. Dije, no, pues si el joven cambia, ¿y por qué mi hijo no? Pero al mismo tiempo decía yo, pero el joven asiste y mi hijo no, porque yo cuando empecé a aprender a orar, yo le decía, ven, oremos, le decía, y él me decía, no, no, mamá, yo no, a mí no me diga esas cosas, ore usted porque yo no creo en esas cosas. Bueno, ¿y qué es aprender a orar? Conversar con Dios, aprendí yo también, no sabía, aprendí a conversar con Él, a sincerarme con Él, a pedirle perdón por todos los errores, los pecados que yo también había cometido y aprendí a conversar con Él y Dios me empezó a responder. Entonces dije yo, eso es orar con Dios. Entonces cuando va pasando el tiempo, Él empieza a verme que yo asisto así, pero no sabía a dónde yo iba. Y cuando un día por casualidad yo iba a dar, me decían que ya empiece yo a dar testimonio, porque ya pasaba el tiempo así, y me dijeron que empiece yo a dar testimonio porque yo ya empecé a ver unos cambios en la vida de mi hijo, pero yo no quería dar testimonio porque decía, no, mi hijo no está restaurado completamente, y me dijeron que no tengo que esperar que mi hijo esté restaurado completamente, sino que yo tengo que decir que mi hijo ya está cambiando, que ya está transformándose. Y un día iba yo a dar testimonio en la capital, que es a una hora y media de donde yo vivo, y él se enteró que yo iba y me dice, ¿y a mí por qué no me llevas? Le digo, vamos, pero yo tenía miedo de que cómo él va a reaccionar escuchándome el testimonio. Y cuando empecé yo en ese evento, empecé a dar el testimonio y fue de gran bendición, porque al contrario, a él le gustó, le encantó. Y al finalizar yo el testimonio, yo también lloraba porque yo le veía a él también que estaba quebrantado. Y cuando él pasó, dijo, permítame, él también pasó y me dijo, yo soy el resultado de las oraciones de mi madre. Y él también empezó así a dar testimonio, o sea, en cortito, mientras yo terminaba el testimonio, él también empezó a soltar lo que él también tenía, lo que él también venía cargado. Y eso ha sido de gran bendición. Eh, Hoy en día, gracias a Dios, después de muchos eventos que él también ha asistido, él también ya
confía en Dios, asiste. Él también invita ya a otras personas que están en la misma condición en la que él salía. Y le pido a Dios que termine la obra, porque yo sé que es un Dios de todas las posibilidades y que Dios va a terminar la obra. Hoy en día es un joven productivo, tiene una bonita familia, tiene ya 2 niños y hoy ya tiene un trabajito, gracias a Dios. Y pedirle a Dios que siga prosperando su vida, ¿sí? Margarita, aquí en esta organización nosotros hemos podido ver muchas respuestas del Señor, ¿cierto? Muchos Sí. milagros, pero ¿en qué momento a ti se te hizo real Jesucristo? Que tú no pudieras dudar de la existencia de Él. Cuando él mismo sintió la presencia de Dios en él. Y él mismo dijo, esto es real. Y para ti Entonces, también y fue para mí en ese también, porque, momento. bueno, aparte de la restauración de mi hijo, yo, cada cosita que yo le pedía, así sea poquita, Dios me respondía. Dios me respondía. Y lo que yo me doy cuenta ahora es que Dios utilizó esa adversidad para llamarme a mí al servicio de Él. Porque a raíz de eso, pues, una vez una damita orando me dijo, te dice Dios que tú vas a ser, tu hijo va a ser restaurado y que tú vas a ir a dar testimonio en las naciones. En ese entonces yo no creía, era imposible para mí, pero decirles que para Dios no hay nada imposible, amigos. He tenido la oportunidad de por 3 ocasiones visitar esta bonita nación de Bogotá. Por una vez he tenido la oportunidad de ir a Perú y decirles que cada vez que yo salgo al servicio, sea interno o sea externo a otro país, después que regreso yo recibo una gran bendición. Entonces, por eso es que yo sigo en el pie de lucha y no me voy a desanimar. Sí, por eso estamos aquí contándoles a ustedes. No sabemos en qué situación se encuentra, cómo está usted conectado en este momento, qué problemas tenga, pero estamos completamente convencidos que una historia de cambio de vida como la que nos comparte Margarita puede dar una luz de esperanza en la vida de todos. Y solamente es recibir sencillamente a Jesucristo en nuestro corazón para que Él tome control de su vida y pueda hacer esos cambios que tanto necesita. En este momento quisiéramos invitarlos a ustedes a hacer unas palabras muy especiales que marcaron nuestra vida y la dividieron en dos, en el momento en que Jesucristo entró en nuestro corazón y empezó a hacer lo que a Él le placía. Entonces, si quieres, ¿ya? Bueno, yo les pido que en este momento, amigos, donde ustedes estén, solamente ponernos en una posición de respeto y repitamos estas palabras que es la llave del éxito. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Recibo y acepto a Jesús en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi familia, mi trabajo, mi salud, mis anhelos de mi corazón. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Margarita. Qué lindo haber compartido contigo esta historia de cambio de vida. Y de verdad deseamos que los que nos están escuchando y viendo en este momento puedan extraer de este testimonio, de esta historia de cambio de vida, una luz de esperanza para la suya. Al final de este programa en vivo, usted va a encontrar unos teléfonos de contacto a donde esperamos que nos marque, que podamos atenderlo, que podamos darle a usted esos minutos, ese tiempo que algún día nos dieron a nosotros para poder compartir ese sendero de triunfo, ese camino que nos ha llevado a un cambio. Los esperamos dentro de 8 días a las 5 de la tarde, sábados, aquí en Colombia, nos reunimos siempre para escuchar esas historias de cambio de vida. Terminen de pasar un buen día. Hasta pronto.